Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título tan llamativo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que seguro va a dejarlos con la boca abierta tanto como a nosotros. Estamos hablando de algo que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación es una declaración que ha causado revuelo, una que verdaderamente dejó a Afra, y probablemente a muchos de nosotros, sin aliento. Si son fans de estas dos estrellas o simplemente disfrutan de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta emocionante noticia, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y garantiza que siempre estén al día con lo último. Así que, ¿de qué va todo este alboroto? Bueno, resulta que Mert Ramazan Demir, el carismático actor que conquistó corazones en series como Yalan, ha hecho una declaración sobre su CEO protagonista y, según los rumores, posible interés amoroso, Afra Sarıoğlu, que ha dejado a todos especulando. Ustedes saben que la química entre Mert y Afra en pantalla es innegable. La forma en que interactúan, las miradas, la intensidad de sus escenas, es de esas parejas que hacen que te emociones y te creas cada momento. Por eso, las preguntas sobre su relación fuera de cámara siempre han estado a la orden del día. Y Mert, en una reciente aparición o entrevista, parece haber abordado esto de una manera inesperada. Los detalles exactos de la declaración de Mert varían ligeramente según la fuente, como suele ocurrir en el mundo de los medios, pero el consenso general es que fue sorprendentemente sincera y a la vez un poco enigmática. Se rumorea que Mert, cuando se le preguntó sobre la naturaleza de su relación con Afra, respondió algo que pintó un cuadro de una conexión profunda y especial. No se trata de un simple «somos buenos amigos» o «trabajamos bien juntos». Al parecer, Mert describió su vínculo con Afra de una manera que sugiere algo mucho más complejo, algo que va más allá de la amistad profesional. Imaginen la escena, el presentador o el entrevistador esperando una respuesta típica y socialmente aceptable, y de repente, Mert suelta una frase que lo cambia todo. Se dice que habló de una conexión que lo inspira, que lo impulsa a ser mejor actor, y lo más impactante, que es difícil de describir con palabras simples. La forma en que se ha interpretado esta declaración es lo que ha causado tal revuelo. Algunos lo ven como la confirmación implícita de que hay algo más entre ellos, una especie de declaración de amor no dicha. Otros, más cautelosos, sugieren que Mert simplemente está expresando un profundo respeto y admiración por Afra como colega y persona, y que su forma de expresarse es muy poética quizás. Pero incluso si fuera solo admiración, la intensidad con la que parece haberlo dicho, y el hecho de que fuera sobre Afra, ha sido suficiente para que los fans enloquezcan. Piensen en la presión que deben tener estas dos jóvenes estrellas. Constantemente bajo el escrutinio público, cada interacción, cada foto, cada comentario es analizado al microscopio. Y Mert, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta evasiva, parece haber elegido abrirse un poco más. Y cuando Mert Ramazan Demir abre la puerta a su mundo emocional, especialmente en relación con Afra Sarıoğlu, bueno, el resultado es que los titulares no tardan en aparecer. La frase exacta que se le atribuye ha sido descrita como algo que hace que uno se dé cuenta de la profundidad de lo que siente, algo que te deja sin palabras, algo que resuena. Imagínense, hay algo en Afra que te deja sin aliento. Es una conexión que trasciende lo ordinario. O algo similar, que evoca esa sensación de asombro y admiración. La reacción de Afra a esta declaración, aunque no se detalla explícitamente en todos los informes, también es un punto clave. Se dice que al escuchar estas palabras o al ser informada de ellas, Afra tuvo una reacción de sorpresa, quizás un ligero rubor, y un gesto que denotaba que las palabras de Mert habían tenido un impacto real en ella. No es algo que se tome a la ligera cuando alguien tan carismático y admirado como Mert Demir hace una declaración tan personal sobre ti. Es probable que Afra se sintiera halagada, quizás un poco abrumada, y definitivamente, como dice nuestro título, sin aliento. Es ese momento en que te das cuenta de que la persona en la que has pensado tanto, o con la que tienes una conexión especial, también siente algo profundo por ti. Y este tipo de declaraciones, amigos míos, es lo que alimenta la fantasía de los fans. Nos encanta ver cómo la química en pantalla se traduce, o al menos se insinúa, en la vida real.
Nos da esa chispa de esperanza, esa sensación de que tal vez nuestros personajes favoritos también están viviendo su propia historia de amor. Y la relación entre Mert y Afra es particularmente especial porque ambos son muy jóvenes, muy exitosos, y ambos tienen una presencia en pantalla que es simplemente cautivadora. Analizando un poco más a fondo, ¿qué podría significar esta declaración para su futuro? Si Mert está dispuesto a expresar públicamente un sentimiento tan profundo, ¿qué significa esto para la dinámica entre ellos? Podríamos estar ante el inicio de una relación oficial, o al menos, un acercamiento mucho más evidente. O quizás, como mencionamos, es una muestra de una amistad tan fuerte y un respeto tan grande que Mert lo siente como algo que debe ser expresado, incluso si no es romántico en el sentido tradicional. Pero incluso si es amistad, qué hermosa amistad. Es ese tipo de conexión que todos deseamos tener en nuestras vidas, ya sea con amigos o con parejas. Este tipo de noticias también pone de relieve la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, incluso en el ojo público. Mert, al ser tan abierto, ha creado un momento memorable, un instante que resuena con la audiencia. Ha demostrado que no tiene miedo de expresar lo que siente, lo cual es un rasgo admirable. Y Afra, por su parte, ha sido retratada como una persona que impacta profundamente en quienes la rodean, incluso en sus compañeros de trabajo. En resumen, la declaración de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraoglu ha sido un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Habló de una conexión que lo dejó sin aliento, una que trasciende lo ordinario y lo impulsa. Esto, para muchos, es la pista definitiva de que hay algo más profundo entre ellos, algo que va más allá de las cámaras y los guiones. La forma en que estas dos estrellas lidian con esta atención y cómo evoluciona su relación, sea cual sea su naturaleza, será sin duda algo que seguiremos muy de cerca. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este recorrido por las últimas novedades de Mert y Afra. Como ven, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus historias, y esta, en particular, ha sido digna de análisis. Hemos explorado los detalles de la impactante declaración de Mert Ramazan Demir, cómo ha sido interpretada por los fans y los medios, y el posible efecto que podría tener en su relación. La clave aquí es esa conexión especial, esa admiración mutua y la forma en que las palabras de Mert han resonado tan profundamente, dejándonos a todos, y aparentemente a Afra también, sin aliento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿Qué les pareció la declaración de Mert? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Al hacer eso, nos ayudan a seguir creando contenido como este y se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.